Montecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 1, Páramo. En la clase anterior aprendimos junto a Juliana García sobre caminata o senderismo. En esta ocasión contamos con la participación de Esteban Santos, socio del Club de Andinismo de la Universidad Central del Ecuador, aspirante instructor de montaña de la Escuela Provincial de Alta Montaña EPAM, quien comparte la clase Campamentos. Buenos días amigos, mi nombre es Esteban Santos. En primer lugar, gracias a Monte Ecuador, a Juan Carlos y a Tatiana por invitarme a ser parte de este proyecto de capacitación en temas de montañismo. Bueno, soy parte del Club de Andinismo de la Universidad Central del Ecuador y como tal estoy siguiendo el curso de instructores de la Escuela Provincial de Alta Montaña de la Asociación de Escalada y Andinismo de Pichincha. Con ustedes quiero compartir el tema de campamentos. Espero lo disfruten. Ok, vamos a abordar el tema de campamentos. Vamos a tratar algunas temáticas entre estas del campamento como refugio, la ubicación, el tema de la dormida, cocina, agua y la letrina. Tenemos diferentes formas como la tienda de campaña o la carpa que se conoce y otros sistemas como toldos y el bivac. Ok, vamos a adentrarnos un poco a las tiendas de campaña y vamos a revisar algunas características que nos interesan. Y hay que tomar en cuenta a la hora de comprar una carpa, por ejemplo, y a la hora de montar una carpa. Una de estas características va a ser la humedad. ¿A qué nos referimos con la humedad? Queremos tener una separación de la humedad que está en el exterior, uh, si llueve o una ventisca con nieve, queremos que haya esa separación y esta nos ayuda el cubre techo de la carpa, pero al mismo tiempo tenemos que fijarnos en la humedad interior. Nosotros, al transpirar, al estar hablando, uh, al estar dentro de la carpa vamos a generar humedad también. Entonces lo ideal es que esta carpa sea impermeable para el exterior y transpirable para el interior. Por eso vemos aquí en la imagen que hay una separación entre la carpa y el techo de la carpa y es considerable porque no queremos que estos se peguen. Si estos se pegan, básicamente va a pasar la humedad de un lado al otro y viceversa. Algo muy importante a la hora de adquirir una carpa es el tema del termosellado. ¿A qué me refiero con esto? Que las costuras entre la carpa debe estar con una lámina, así como vemos en nuestras chompas impermeables como el Gore-Tex, que esté sellado para evitar que se moje a través de las costuras. ¿Ok? Vamos a analizar otro tema y es el famoso tema de las estaciones. Hemos escuchado de carpa de 3 estaciones, 4 estaciones. Y bueno, vamos a entrarnos a esto. ¿A qué nos referimos o qué es este lenguaje? Bueno, si hablamos carpas por estaciones, vamos a mencionar a carpas por cada una de las estaciones del año que tienen los países, tanto nórdicos como en el hemisferio sur. Aquí en el Ecuador no tenemos las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, por lo cual para nosotros no es difícil entender esto. Pero básicamente una carpa de una estación, como aquí tenemos en la imagen, vendrían a ser las típicas carpas playeras. Son simples, ni siquiera tiene cubretecho. Probablemente una tapita en la parte de arriba y listo. Es básicamente para primavera o verano, sencilla. Ahora, si tenemos una carpa de 2 estaciones, esta va a ser un poco más, con más detalle, como por ejemplo, ya tiene un techo, pero como vemos en la imagen, no tiene mayor cobertura de este techo, es decir, si llueve, nos vamos a mojar. Para esto necesitamos una carpa de 3 o 4 estaciones en nuestro medio ecuatorial. Bosque andino, páramo, e incluso si hacemos, aún más hacemos campamento de altura. Para nuestro interés, el adecuado sería carpa de 3 y 4 estaciones. Al ser 3 estaciones nos referimos primavera, verano, otoño, y al ser 4 estaciones ya serían carpas invernales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos?
Una va a ser esta malla. Como vemos en la 3, esta tiene una malla para hacer esta transpirabilidad desde el interior de la carpa hacia afuera. Eso también la hace mucho más liviana, por lo cual una carpa de 3 estaciones para el páramo funciona perfectamente. Pero la carpa de 4 estaciones, en cambio, ya es sellada totalmente. Los materiales son mucho más considerables, fuertes, rígidos, por lo cual es pesada y cara, a comparación de una de 3 estaciones. Ahora, ¿qué pasa con el cubretecho? Este indispensablemente tiene que llegar hasta abajo, tiene que cubrir. Ahí tenemos un ábside, es decir, un espacio, un vestidor, para dejar las cosas afuera de la carpa, pero dentro del techo para que no esté en intemperie y no se moje, sobre todo en lugares muy lluviosos como lo tenemos aquí en las zonas ecuatoriales. Sí, básicamente la carpa de 4 estaciones está diseñada para soportar temas de nieve, entonces va a tener los faldones hasta abajo y puede soportar también las ventiscas invernales. ¿Ok? Ese es el tema de las estaciones. Vamos a avanzar y esto va a ser, o vamos a analizar la forma de las carpas. Bueno, la carpa clásica es la canadiense, esta tipo 2 aguas, pero actualmente vamos a encontrarnos mucho más con estas, la iglú o la bóveda, la gajo y la tubular. ¿Ok? Iglú, hemos visto en las zonas nórdicas los iglús, entonces es con esa idea, ¿cierto? En algunas partes, etapas, capas que pueda ayudar y sostener a toda esta carpa, sobre todo en ventiscas, son muy resistentes, muy fuertes. En cambio, gajo, estas van a ser casi las normales que conocemos. Muchas de ellas van a tener los palitroques simplemente en X o tal vez otro sistema más fuerte, pero son las normales que conocemos. Y las tubulares, en cambio, estas son un poco más alargadas. Perfecto para 1 o 2 personas. Actualmente, sobre todo ya en cuestiones más técnicas, hay una combinación. Puede ser una parte iglú y el vestidor puede ser tubular, por ejemplo. Hay diferentes combinaciones entre estas formas de carpas. Ok, vamos a hablar también del tamaño de carpas. Bueno, el tamaño hay desde una persona hasta ya las gigantescas, ¿cierto? 1, 2, 3 personas. Yo opino que hasta 3 es considerable llevar a nuestras salidas, sobre todo si vamos a cargar. Porque el tema es una persona no se va a cargar toda la carpa. La idea es trabajar en equipo y separarnos entre los miembros del grupo. Si llevamos una carpa de 4 personas, probablemente una persona va a llevar la carpa, otra el techo y otra las estacas y otra no. Entonces ahí puede acompañarse tal vez de llevar la comida o otros enseres. Y también tenemos ya este otro tipo de carpas que obviamente no van a ser funcionales para nuestra actividad, pero existen. Probablemente alguien que hace camping con la familia al lado del carro, funciona perfectamente. O incluso hay este tipo de carpas que también se puede hacer como campamento base, como cocina en muchas de las expediciones. Y bueno, vamos a hablar de otras características. De preferencia, en nuestra actividad, trekking, montañismo, necesitamos una carpa con ábside, este lugar para poder dejar las botas afuera, porque lo ideal es no ingresar con las botas y pisotear dentro de la carpa donde estamos descansando. Simplemente todo afuera. Igual el color es importante. Ahora, esto depende de la actividad que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo beer watching en el bosque nublado, en el bosque lluvioso, probablemente necesitamos algo que nos confunda con la naturaleza. Tonos de verdes y cafés. Ahora, si estamos en el páramo, en la nieve, en cambio queremos
una carpa de colores fuertes para poder identificar si estamos regresando a la montaña y estamos un poco desubicados de dónde está el campamento, si hay neblina. Para esto nos ayuden carpas un poco fosforescentes. Vamos a hablar ahora del tema de anclajes. Anclajes, tenemos diferentes tipos de estas estacas aquí para la carpa. Tenemos las simples o tubulares, y también tenemos unas ya en L y en T, como vemos acá. Estas son mucho más resistentes, no se doblan tanto, y estas que vemos en la mitad son especiales. Estas van a servir para anclar la carpa en superficies de nieve. Justamente por eso tienen estos orificios en el cuerpo de la estaca, para que se agarre más y se compacte más con la nieve donde estamos sujetando. Ahora, lo ideal es, en la carpa también tenemos estos cordinos llamados los vientos. Aquí podemos hacer un nudo de los tipos hitch, de los Prusik, para poder ir ajustando y tensionando la carpa, el viento según nosotros necesitemos de este cordino. ¿Y cómo es lo ideal? La ubicación del anclaje, de las estaquitas. Estas necesitamos que estén en dirección opuesta a la tensión. ¿A qué me refiero con esto? Si esta es mi estaca y estoy alando hacia ese lado, va a ser fácil simplemente salirse. En cambio, como vemos en la imagen, si tiene un grado de 45, más o menos, y esta la alamos, va a ser mucho más difícil que se salga. ¿Ok? Hay que tomar algunas consideraciones sobre el montaje, la limpieza y el cuidado a la hora de tener nuestra carpa. Entonces, tiene que ser de fácil montaje y desmontaje. Tiene que ser rápido, fácil, sobre todo si estamos con lluvia, viento y el clima nos está cayendo encima, entonces necesitamos ser eficientes. Para esto es un trabajo en equipo, no solo una persona está designada a armar la carpa. Los 3, los 4 de la cordada, todos se organizan en diferentes secciones. Uno comienza a estirar la huella, otro las estacas, otro los politroques para ser eficientes, como habíamos dicho. Otra es evitar que entre suciedad dentro de la carpa. Esto es importante, las botas que estén afuera. No voy a pisotear porque hay humedad y hay roce dentro de la carpa, y si hay una piedrita, digamos, abajo, por mala suerte, y ya se puede lastimar nuestra carpa. También la carpa necesita un buen mantenimiento, es decir, siempre que regresemos del monte, siempre que regresemos de una expedición, le vamos a secar. Le vamos a secar con aire cuidadosamente, no ponerle directamente al sol. Nunca, nunca, nunca le vamos a poner en la lavadora, en la secadora, para nada. Si está un poco sucia, simplemente con un trapo, con agua tibia, la limpiamos y eso es todo. Obviamente, con los años se va a desgastar el impermeabilizante que tiene. Existen en el mercado estos spray que se rocía sobre la carpa y devuelve la impermeabilidad. Entonces, tener esas consideraciones para alargar la vida de nuestra carpa. Listo. Vamos a hablar ahora sobre los toldos. Este es simplemente un plástico que puede ir hasta el piso, como vemos en la imagen, que está cubriendo una hamaca. Puede ser por recreación, nada técnico, o si vamos a pajarear en el bosque nublado. Estos sirven perfectamente para ubicarnos entre los árboles. Y otro sistema es el bivac. ¿Qué es esto del bivac? Es un campamento improvisado o un campamento de emergencia, así lo requiere. Es decir, por A o B circunstancias necesitamos quedarnos en un lugar que no estaba previsto, o es emergente, o es por seguridad, y no tengo mi carpa en este momento. Es decir, si fue a hacer un trail, siempre debo llevar una manta de emergencia. Como vemos en la imagen,
Si algo se pone mal, esta manta nos puede cubrir, podemos pasar el tiempo difícil o la noche si fuese necesario. Ahora, a mi preferencia hay estas mantas térmicas que son tubulares. Eso es perfecto porque yo puedo meterme ahí como si fuera un sleeping o incluso puedo meterme dentro del sleeping y sobre esto la manta térmica. También vamos a ver que en el mercado ya existen estas fundas de bivac, es decir, son mini carpas muy ligeras, muy livianas, muy compactas, que son para estos casos de emergencia, ¿ya? O incluso si yo tengo planificado, un bivac no siempre tiene que ser de emergencia. Yo puedo planificar, irme a la montaña y quedarme en una funda de bivac para ir ultra ligero. Y también, hablando de bivac, están las hamacas de pared, cuando escalamos big wall, grandes paredes, entonces estas también son una maravilla. La ubicación de nuestro campamento. Hay una organización llamada Leave No Trace, la cual determinó ciertas reglas. ¿Qué significa Leave No Trace? Es sin dejar huella o sin dejar rastro. Es decir, dejar el ambiente, dejar la zona, dejar ese lugar que nosotros estamos yendo a visitar lo más intacto que se pueda para que las futuras generaciones puedan verlo tal cual como nosotros lo estamos viendo o mejor, o en mejores condiciones, ¿cierto? Eso sería lo ideal, que temas como el cambio climático y sobre todo la influencia de la gente entrando a estas zonas agrestes, minimizar el impacto que nosotros creamos. Para eso hay ciertas reglas. Bueno, eso es una clase entera, un tema entero, pero aplicado hacia el camping, vamos a revisar que hay una cierta norma. Bueno, Leave No Trace obviamente está en Estados Unidos y este es un lugar de osos, entonces aquí es separar el área, incluso y separar la comida para evitar el acceso de osos. Aquí no tenemos ese problema, pero no sé si a algunos les ha pasado cuando estamos acampando, de repente los zorros de páramo están ahí. Entonces, lo ideal es que ellos no se alimenten de nuestros recursos. Una, porque son nuestros recursos que nos van a durar para el resto del trekking, y otra, porque esa comida les puede enfermar y hacer daño a ellos. Ok, entonces hay una cierta separación y esta recomendación es de 60 metros entre el área que se cocina, la zona donde están las carpas, el área donde se lava los platos después de cocinar, y también el baño. ¿Okay? Vamos a hablar específicamente del baño en el área de letrina. Pero esta es la recomendación, no tener todo ahí mismo. ¿Por qué? Sobre todo queremos separarnos de las fuentes de aguas, ríos, riachuelos, lagos, lagunas. ¿Por qué? Porque a nosotros ir al baño, eso implica, o cuando lavamos los platos, eso implica que tanto nuestras necesidades biológicas como los químicos que están en el jabón pueden acercarse a las fuentes de agua y van a contaminar. Posibles campistas o gente que agua abajo, colina abajo, se abastece de esa agua, o otros animales que se alimentan. Entonces, lo ideal es no dañar el ecosistema y tratar de mantener el equilibrio que se establece ahí. Entonces, separarnos 60 metros de las fuentes de agua, asimismo de nuestro campamento y asimismo de nuestra letrina. En fin, todo muy organizado, muy ordenado. Esto es muy importante tener en cuenta. Nuestras áreas protegidas, si vamos a visitar las áreas protegidas de nuestro país, en el Ecuador, estos tienen lugares específicos de campamento. Y si nosotros vamos a estos lugares, tenemos que respetar estos lugares.
Entonces ahí hay zona de fogata, por ejemplo, y está bien, está controlado. Ah, incluso pueden haber baños y demás. Pero si nosotros estamos saliendo a otros lugares donde no hay un lugar de camping, entonces, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta va a ser separar, sobre todo si estamos en algunas carpas, separar las carpas una de la otra. ¿Por qué? Porque no queremos causar impacto permanente en un lugar específico. Simplemente disipar o difusionar ese impacto para que ese lugar tenga la oportunidad de volver a crecer. Ese pajonal que por el camping tuvimos que aplanarlo pueda levantarse. Pero imagínense si hay una zona donde no se ha acampado y todos van a acampar ahí, se va a dejar una huella y esa no es la intención. Entonces, si estamos acampando en lugares donde hay zona de camping, hay que respetar la zona de camping y respetar los senderos. Lo ideal ahí, por ejemplo, si estamos en algunas carpas, podemos hacer en media luna o en círculo para después, en el lugar de reunión, todos reunirnos a conversar sobre o a planificar o cocinar en el centro de este círculo o media luna de carpas. Pero si estamos en un lugar muy agreste, donde no existe zona de acampar, entonces lo ideal es disipar. No queremos causar impacto directo a una zona específica. Para esto vamos a hablar de la famosa funda de dormir, bolsa de dormir o sleeping bag. Hay diferentes tipos, de diferentes tamaños, texturas, colores, gustos, pero lo ideal para nuestra actividad va a ser esta estilo momia. ¿A qué me refiero? Como vemos en la imagen, es ergonómica al cuerpo para mantener el calor que nosotros tenemos. Hay diferentes tipos de materiales, pero uno muy bueno son las plumas, tanto naturales como sintéticas. Ojo con las plumas, estas tienen que estar secas porque un sleeping mojado no sirve para nada. Es mejor dormir sin sleeping si es que el sleeping está mojado. Entonces hay que cuidar muy bien el sleeping, ¿ok? Y a esto también hay fundas de compresión, es decir, las plumas ocupan un lugar muy pequeño cuando le comprimimos, entonces estas fundas son ideales para no hacer mucho bulto en nuestra maleta. Algo indispensable también es el grado de frío que aguantan estas maravillas. Aquí en el Ecuador, a pesar que muchos se quejan que frío del páramo, realmente no a comparación de otros lugares. Entonces, aquí en nuestro páramo con un sleeping tal vez de 0 grados, menos 5 grados centígrados, es suficiente. En los refugios, tanto en el Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo, es un lugar caliente. Es decir, o sea, se siente el frío, pero ya cuando todos estamos durmiendo 2 horas después, es una zona bastante cálida. Entonces, no necesitamos algo tan caro, porque es la comparación. Entre más resiste, entre menos grados aguanta, menos 10, menos 15, obviamente es más caro el sleeping, que en nuestras zonas no va a ser tan funcional. Uno de 0, menos 5, funciona perfectamente para esta zona. Obviamente, si ya van a viajar fuera del Ecuador, Perú, la Patagonia, entonces sí, estos lugares ya hace más frío, entonces sí, necesitamos algo más abrigado. Y otro sistema es el aislante. Igual, hay diferentes tipos, diferentes formas. Este es el clásico de una lámina de esponja. Otros tienen la misma lámina de esponja, pero con acolchonamiento. También hay de aire. En fin, hay de todo. Pero ¿para qué nos sirve? No es básicamente para reemplazar al colchón en nuestras casas. Para nada. Nosotros perdemos, o los humanos perdemos, calor corporal de diferentes formas. Una es el viento, entonces para eso tenemos nuestra ropa.
Y otra forma es el contacto con la tierra, el contacto con el piso. Esto nos roba mucho calor. Entonces, el sleeping va a ser esa capa de aislamiento entre el suelo frío, sobre todo en las noches, y nuestro cuerpo, para no perder el calor corporal. Entonces, es indispensable llevarse un aislante. Bueno, igual, en el mercado actualmente hay maravillas, pero lo indispensable que necesitamos llevar es el reverbero, unas ollas, unos vasos, nuestros cubiertos. También hay una navaja, es indispensable para cortar, no solo para la cocina, sino tiene otras funciones la navaja también. Y entonces, en el mercado hay un montón de cosas. Puede ser tan sencillo como simplemente una olla, una cocineta, una cuchara y listo, o tan complejo como se quiera. Obviamente, depende de qué tipo de camping estamos haciendo, porque vamos a hablar de niveles. Es decir, el nivel que vamos a acampar en el Parque Nacional Cotopaxi, al lado de nuestro carro, donde puedo llevar todo lo que quiera y eso me da comodidad, o el camping en el cual ya es más técnico. Me voy a meter en lugares más insólitos. Tienen varios días, tienen propósitos como montañismo, como backpacking, trekkings de algunos días. Entonces, para eso no significa que más días signifique más equipo, para nada. Más bien quiero estar lo más ligero posible. Entonces, lo indispensable, y a cada uno sabrá medir acorde a sus necesidades. Pero en el mercado hay diferentes tipos también de combustible. Hace mucho tiempo estaba de moda la bombona de gasolina y actualmente es el butano que estamos viendo comúnmente ahora para cocinar. Ambos funcionan súper bien, pero sí hay ciertas diferencias en el cual hay que tomar ciertas consideraciones. Bueno, por un lado, el tanque de gasolina, que es la imagen que vemos abajo. Aquí le ponemos gasolina y lo que funciona es la presión. Bombeamos la válvula que tiene ahí y esto va a calentar el hornillo y esto va a prender fuego y así podemos cocinar. Lo funcional aquí es que siempre voy a tener este recipiente en el cual voy recargando. Ese es un punto bueno. Otro punto es que me soporta mayor altura y mayor frío que el resto de bombonas. Esta la he probado en la cumbre del Cotopaxi y ha funcionado perfectamente. Ahora, el butano propano, en cambio, viene en diferentes presentaciones, diferentes tamaños, unas con rosca, otras sin rosca. Obviamente tienen que ver qué tipo de cocina es. Las cocinas modernas son jet boil, significa que disparan bastante fuego y se cocina súper rápido. Es más liviano, más ligero, esos son los pro. Pero los contra es difícil de reusar. Es decir, mientras la una puedo ir recargando las veces que sea gasolina, en cambio esta, si ya se me acabó, lamentablemente tengo que desechar. Hasta ahora yo no conozco, al menos aquí en nuestro país, un lugar donde se reciclen estas recipientes, tal vez del chatarrero. Entonces, si alguien conoce el dato, puede escribir en los comentarios y ya todos nos enteramos. Pero sí, también la parte complicada de estas bombonas es de estos recipientes de butano, es que no soportan tanto frío, tanto viento y tanta altura. Entonces, ahí va a depender de qué es lo que vamos a hacer. Obviamente, el mercado de estos juguetes está desarrollándose y la tecnología está avanzando, entonces puede que en el tiempo se vaya supliendo con muchas de las marcas. Algo indispensable en el tema de cocina es el lavado de los platos. Entonces, sobre todo si es en algunos días, necesitamos ir lavando los platos. Un consejo muy, muy válido a la hora de ir a la montaña
es usar estos jabones, que son amigables al medio ambiente. No queremos que los químicos que probablemente normalmente usamos en nuestras casas, llevar a estos lugares agrestes y dañar. Más bien, que sean de marcas, que sean sostenibles, que sean amigables con la naturaleza. Bueno, lo que necesitamos saber aquí es que es indispensable la hidratación. Llevar al menos 1 litro de agua mínimo sería indispensable a la montaña o las actividades que vamos a hacer, pero hay diferentes formas para purificar esta agua. Esto es la clave, o esto es lo que nos interesa. Es decir, tomarnos agua directamente, por más ecuatorianos que seamos, a veces no es una buena idea. Regresamos con problemas estomacales, con problemas, o en la misma montaña nos comienza a dar enfermedades, diarrea, en fin, y es un dolor de cabeza. Entonces, la idea es evitar y tener salubridad en esta situación, sobre todo en salubridades del tema ahora en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, hay diferentes formas de purificar el agua. La clásica, la tradicional, la que todos hemos usado, incluso en la casa, es hervir el agua. Entonces, con la bombona que habíamos visto antes, se puede hervir esta agua. Como vemos en la imagen, está haciendo otro procedimiento, que es la fundición de la nieve. Eso es cuando hacemos campamentos de altura. Entonces, la idea es tener agua purificada a través de la ebullición. Pero hay otros sistemas actualmente. Hay el tema de la luz ultravioleta. Es en la imagen inferior izquierda, cual vemos que en una botella hay esta lucecita. Es básicamente pilas que vamos recargando, pero esta lucecita que vemos en la punta es una luz que va matando las bacterias que existen en el agua. Entonces, simplemente ponerle, dejar un tiempo, obviamente hay que leer las indicaciones de acuerdo a qué marca se puede comprar y ya, eso es suficiente. Actualmente también hay ciertos Camel's Back que tiene la manguerita de agua y que en la mitad tiene esta luz ultravioleta. Entonces podemos recargar en la funda agua del río, de la quebrada, la cerramos y luego al absorber ya tenemos el paquete de luz ultravioleta en la mitad de la manguera que va hacia nosotros. Otras formas de purificar el agua es el filtrado. Es decir, como vemos aquí, este es un filtro un poco más grande o es un filtro grupal. Si vamos campamento ya con algunas personas, 3, 4, 5, necesitamos algo así para que sea más rápido. Entonces hay de diferentes tipos, la fibra que tiene dentro hay de diferentes formas, eso está evolucionando cada vez. Pero sí, entonces algo muy importante es también tener cuidado de estos filtros. Lo ideal es en agua que está corriendo, es decir, de ríos o riachuelos. Voy a tomar esta agua y voy a filtrar, no así de lugares empozados. Puedo filtrar, me puede funcionar si es lo último que tengo, si es el último recurso, claro, pero no va a ser tan bien su trabajo y bueno, se puede dañar un poco la cerámica que tiene dentro. ¿Ok? Hablando de filtros, también hay filtros personales. Como vemos en la imagen inferior derecha, hay este filtro que es como un esfero. Entonces, las personas que hacen carreras de aventura, que hacen trail running, y no estamos llevando este filtro grande, más bien estamos yendo ultra ligeros y corriendo. Algo así puede funcionar bastante bien. Necesitamos agua, vamos a una fuente y absorbemos y eso es todo. Otra forma para purificar el agua son estos químicos. Hay de diferentes formas. Cloro, yodo, hay en gotas, hay en pastillas. Entonces se puede comprar aquí en las farmacias. Obviamente hay que leer la descripción
de cuánta cantidad voy a tomar, porque claro, cada uno depende de cuántos mililitros o miligramos tenga. Entonces hay que leer para no dar una sobredosis, que sería lo opuesto. Nos enfermaría en cambio. No queremos eso, entonces simplemente tener un agua lista, saludable, para poder seguir nuestras actividades. Eso en la parte del camping. Algo que no se dice. Comúnmente no hablamos cuando vamos a ir al baño, pero si es algo normal, todo lo hacemos. Y en la montaña es algo importantísimo. ¿Ok? Habíamos hablado de los 60 metros de distancia de la letrina y el campamento, o de la letrina y una fuente de agua. Es más o menos como un triángulo. Y aquí vamos a aprender un sistema cuando estamos haciendo camping, que es el hoyo de gato o el hueco de gato. ¿Ok? Estas es igual unas recomendaciones de Leave No Trace para tener en cuenta de no contaminar el ambiente. ¿En qué consiste este orificio? Básicamente, en una superficie, en un lugar donde veamos que va a ser fácil el proceso de descomposición, vamos a elegir esta zona y vamos a cavar un hueco. Este hueco normalmente va a ser de entre 15 centímetros, pero si es también depende de cuánta gente estamos acampando. Puede ser 2 carpas, 3 carpas, entonces sería más o menos 30 centímetros. Entonces, de entre 15 a 30 centímetros y 10 centímetros de diámetro, vamos a construir este hueco con una pala. Eso tenemos que llevar una pala y toda esta tierra lo vamos a depositar justo al lado del hueco. ¿Ok? Entonces, cada persona, cuando tenga sus necesidades, llega ahí, hace sus negocios y luego va a cubrir con un poco de tierra para que se cubra esa zona del orificio. Y así cada uno sigue haciendo. Incluso aquí, ahí podemos depositar tal vez lo que nos lavamos los dientes. Puede ser. ¿Ok? Y luego cuando ya se haya llenado, cuando todos hayan terminado, nos estamos moviendo de campamento o estamos saliendo, vamos a cubrir con el resto de tierra el lugar. Apisonar un poquito y probablemente, no sé, si hicimos sobre césped, por ejemplo, le sacamos como una tapita al inicio, luego cuando pisoteamos le volvemos a ubicar ahí. ¿Por qué? Esto es muy importante. En vez de dejar nuestros desechos encima o sobre el suelo, algún animal puede olerlo, animal puede venir a comerlo, enfermarse. Entonces, hay implicaciones que afectan biológicamente a esta zona, por lo cual es necesario enterrar nuestros desechos. Ahora, ¿qué pasa con el papel higiénico? El papel higiénico, como recomendación importante, va a ser poner en una funda de basura y llevarnos a la casa. Es decir, no vamos a dejar basura en el ambiente, más bien todo lo contrario. Todo lo que generamos como desechos, basura, lo llevamos a la casa. No dejamos nada en el lugar. Entonces, como vemos en el lado derecho de su imagen, aquí hay unos tubos. ¿Para qué lo usan estos tubos? En lugares de glaciar y de nieve, y bueno, esto sería una recomendación importantísima para hacerlo aquí porque no se lo hace, es no hacer nuestras necesidades sobre la nieve, sobre el glaciar, porque eventualmente esto se derrite y eso nos llegue a nosotros, a la población. Entonces, para esto se inventaron estos tubos, es decir, como vemos en la imagen de abajo, hacemos nuestras necesidades, lo cubrimos en una funda y esta funda entra en este tubo y esto regresamos ya a la ciudad, lo depositamos en la basura o lo depositamos en el baño y listo. Así tratamos de hacer menos impacto hacia la naturaleza. Y hablando de impacto, algo muy importante es el tema de fogatas. Esto me salté en la cocina.
no vamos a hacer fogatas. Hemos visto estos últimos años cómo el páramo ha sufrido tales consecuencias por la irresponsabilidad o, sí, de gente que ha hecho sus campamentos o simplemente ha perdido el control. Entonces, justamente para eso existen estas bombonas, estos hornillos para cocinar. Y si tenemos frío, pues llevar un par de guantes extra, llevar un gorro extra y listo. No habría necesidad para prender fuego, sobre todo nuestros páramos que son muy volátiles. Entonces, no queremos esto. Ahora, en el momento de armar nuestra carpa, necesitamos ver algunos pasos. Paso número 1, la huella. La huella es indispensable. Esta evita que la humedad del piso se traspase a la base de la carpa y así hacia adentro de la carpa. Puede funcionar cualquier plástico del tamaño de la base de la carpa. Número 2, armar la carpa, extenderle en la huella, identificar las entradas y salidas. Paso 3, ubicar los palitroques. Ubicamos los palitroques. Estos pueden venir de diferentes formas, tanto como clipear o vienen dentro de la membrana de la misma carpa o incluso muchos se arman por adentro. Cuarto, el techo. Vamos a ubicar asimismo el techo de la carpa. Vamos a ajustar con todos los broches que tiene. Quinto, las estacas. Ajustamos todas las estacas dentro de la base de la carpa. Ojo, si es un temporal bastante complicado, hay mucho viento o está lloviendo, entonces las estacas le vamos a ubicar como paso 3. Luego vamos a extender los vientos. Los vientos son estos cordinos que permiten ajustar o soportar aún más la carpa hacia el suelo. Igual lo ajustamos con unas estacas, piedras o árboles, esto para evitar complicaciones con las fuertes ventiscas. 7. Los broches internos para permitir que trabajen conjuntamente tanto la carpa como el techo. Ojo, algo muy importante, hay que fijarse que no haya contacto entre la carpa y el techo, porque la humedad de afuera de la lluvia, si se pone en contacto con la membrana de la carpa, esta podría traspasar su humedad hacia el interior. Ahora vamos a aprender cómo organizarnos tanto dentro como fuera de la carpa. Iniciemos por dentro. Hay dos instrumentos que nos va a servir y va a ser fundamental para pasar la noche. El sleeping, la bolsa de dormir. Ojo, tenemos que tener precaución que el sleeping esté acorde a la resistencia en grados centígrados según el ambiente donde voy a estar, donde voy a acampar. El aislante también es indispensable para aislarme del frío de la tierra. También necesitamos pensar en la cocina. Hornillos, plato, taza, cubierto, navaja. El jabón para lavar estos instrumentos, de mucha preferencia que sea amigable con el ambiente. También la cocineta y el combustible son fundamentales. Y en el momento de pensar en agua, en pensar en hidratación, hay que también pensar en sistemas de purificación de esta agua, ya sea hervido, con pastillas, con filtración o con luz ultravioleta. Ahora, para el sistema fuera de nuestra carpa, vamos a tomar las recomendaciones de la Leave No Trace, que significa sin dejar rastro. Estas dictan que para montar nuestro campamento debe ser sobre superficies duraderas, es decir, que se pueda regenerar ese pasto, ese lugar fácilmente cuando hemos desmontado el campamento. Otro punto importante es la separación que tiene nuestro campamento con el agua. Esta debe ser de 60 metros de distancia y otros 60 metros hacia el baño para evitar que el agua se contamine. Ahora el baño o la letrina vamos a hacer en el sistema hueco de gato. Esto es un orificio de 10 centímetros de diámetro por 15 de profundidad. Si es un campamento grande con algunas personas, probablemente hasta 30 centímetros de profundidad, donde vamos a hacer nuestras necesidades y luego cubrimos con la tierra que hemos sacado. Esto para evitar la contaminación del lugar. Luego, el papel higiénico lo llevamos con el resto de basura a nuestras casas y, por supuesto, nos limpiamos las manos con gel desinfectante.
Luego, cuando hemos terminado el campamento, vamos a hacer un barrido total. Que ningún pedazo, por más pequeño que sea de basura, se quede en lugar. Todos nos llevamos hacia nuestras casas. Bueno, creo que eso ha sido todo en este tema de campamentos. Espero haber aportado un poco más a su conocimiento. Siempre tenemos algo nuevo que aprender, entonces les invito a seguir aprendiendo con Monte Ecuador y revisar el resto de contenido que Juan Carlos tiene preparado para ustedes. Muchas gracias. Monte Ecuador presentó Montañismo desde casa, módulo Páramo. Gracias a Esteban Santos por su participación como instructor. En la próxima clase se abordará liderazgo y montaña. No se la pierdan. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.